A Pierre le encantaba interpretar a John Connor en Terminator 2. Su madre también recibió tratamiento en un hospital psiquiátrico y él mismo se crió en una familia adoptiva. Pierre a menudo soñaba que un día el malvado T-1000 lo atacaría y el T-800 vendría a salvarlo. Sin embargo, Pierre no vivía en Hollywood, sino en un pueblo francés que prácticamente nadie sabía que existía. Era poco probable que se encontrara aquí con robots del futuro, incluso en el futuro. Los padres adoptivos del niño criaron gansos que Pierre simplemente no podía soportar. Quería mudarse a la ciudad tan pronto como pudiera para no tener que escuchar más el cacareo de los gansos. Y con estos pensamientos, Pierre arrojó más excrementos de gansos en el pequeño carrito especial. Maniobrándolo imaginó que iba en una motocicleta, al igual que John Connor. Estaba tan entusiasmado que ni siquiera se dio cuenta de que su carro había chocado contra algo duro. Pierre estaba asustado, ya que esto podría hacer que su padre adoptivo lo reprendiera duramente. Pero luego había aún más razones para tener miedo. Pierre levantó la cabeza y vio un extraño robot de 2 piernas frente a él. Justo en ese momento, Pierre se dio cuenta de que debía tener cuidado con sus deseos. Ahora lo único que le quedaba al chico por hacer era correr. Sin embargo, un fuerte miedo lo paralizó. Tropezó hacia atrás y cayó en un abrevadero con alimento para gansos, después de lo cual comenzó a retroceder lentamente. La criatura extendió sus brazos metálicos hacia Pierre. Supuso que el T-1000 venía por él, pero no valía la pena contar con Arnold Schwarzenegger para que viniera al rescate. Cuando los dedos de metal estuvieron a unos solo centímetros de Pierre, la criatura mecánica pronunció la frase: "Todos los gansos deben arder en el infierno". Después de eso, el robot agarró el cuello de un ganso que estaba parado junto a Pierre y estranguló al pájaro con su fuerte agarre. Entonces este odiador de gansos dijo que un buen ganso es un ganso muerto y desapareció detrás del granero. Pierre ahora respiraba con dificultad mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que en esta historia él mismo es el Terminator y todos sus gansos son John Connors. Resulta que su tarea es salvar a los pájaros para que eviten que una máquina se levante en el futuro. Este ganso racista o ganso antiganso en realidad era SCP-1675. Es un autómata de 2 patas que con todo su corazón, si es lo que tiene, aborrece a los gansos. Como muchas anomalías mecánicas, SCP-1675 no requiere combustible ni ninguna otra fuente de energía. A pesar de ser pequeño con poco más de 3 pies, parece bastante formidable gracias a sus ametralladoras montadas en el hombro y sus poderosas manos manipuladoras. El cuerpo de la criatura está revestido con placas metálicas blindadas. SCP-1675 no representa ningún peligro para los humanos. Normalmente la criatura simplemente deambula por la cámara de contención. Sin embargo, tan pronto como los representantes del género gansos aparecen en el horizonte, ya sea Anser, Branta o Chen, el autómata se pone furioso. Grita eslóganes contra los gansos en francés a través de un altavoz cerca de su cabeza. SCP-1675 busca exterminar a todas las aves de esas respectivas especies por cualquier medio necesario. Al mismo tiempo, emplea una variedad de métodos y ha mostrado un buen entrenamiento de combate táctico. Cuando al objeto se le dio un ganso doméstico normal, lo estranguló con sus manos mientras decía: "El único ganso bueno es un ganso muerto". Cuando al Terminator de ganso se le ofreció un cuchillo de combate, con mucho gusto cortó la garganta de otro ganso experimental. Después de una masacre, SCP-1675 pronunció la frase: "No habrá paz en la Tierra hasta que todos los gansos estén muertos". Los tubos de lanzamiento de los proyectiles del objeto generalmente se mantienen vacíos por motivos de seguridad, pero cuando estaban cargados, SCP-1675 disparó a otro pájaro a quemarropa con las palabras: "Los gansos son una plaga que debe ser purgada". El objeto no fue menos cruel para 3 gansos canadienses. También estranguló a uno con sus dedos mecánicos y disparó a los otros 2 con cartuchos sobrantes del experimento anterior, ya que los empleados no se los habían quitado. Durante esta masacre se escuchó la siguiente frase: "Todos los gansos se asarán en las llamas de la justicia justa". Pero el cisne mudo tuvo mucha suerte. Al principio, el objeto no reaccionó en absoluto ante el ave, pero cuando se acercó, el autómata simplemente lo empujó a un lado con la mano mientras decía: "No hay nada que ver aquí, muévete". Y todo porque los cisnes no pertenecen al género gansos, por lo que aparentemente el objeto le es indiferente. Supongo que debes tener algunas preguntas, por supuesto. ¿De dónde viene este odio por los gansos? ¿Por qué alguien necesitaría construir un mecanismo anómalo complejo solo para destruir gansos? Y también al mismo tiempo usa un discurso de odio. Obviamente los gansos no tienen muchos enemigos en la naturaleza, y no son
solo estamos hablando de depredadores. Ningún depredador quiere que su comida favorita desaparezca de su territorio. Pero antes de su captura, SCP-1675 destruyó casi toda la población local de gansos en un sitio de 27 hectáreas. Las especies de aves competidoras como los patos probablemente querrían deshacerse de los gansos, pero ciertamente no poseerían la inteligencia para resolver este problema, a menos que se trate de una persona pato anómala. Una entidad que coincide con esta descripción está contenida dentro de los muros de la Fundación con el número SCP-1952. Se trata de un hombre perteneciente a la especie Homo erectus, solo que en lugar de piernas tiene patas palmeadas como un pato de la especie Bufflehead. SCP-1952 también tiene plumas de pato blancas en la espalda, un tracto gastrointestinal adicional y un casco que está firmemente atornillado a su cráneo. Su inteligencia es superior a la de la mayoría de los humanos, por lo que teóricamente podría construir algún tipo de autómata anti-ganso. Solo hay un problema. SCP-1952 odia a los patos, no a los gansos, porque los patos son los que lo hicieron así. Según el hombre pato, solía ser un hombre primitivo ordinario, pero en algún momento fue secuestrado por patos estelares que llegaron en una nave espacial con forma de huevo. Comenzaron a realizar terribles experimentos con él, incluso obligándolo a bailar. Cortaron las piernas, le dieron pies palmeados, plumas y le colocaron un casco en el cráneo. Este casco ha aumentado su intelecto, pero para que no pierda su poder, es necesario consumir constantemente partes electrónicas. De lo dicho se pueden sacar varias conclusiones. Los patos estelares se han imbuido de simpatía por sus camaradas terrenales en su competencia con los gansos. Secuestraron a un hombre para que luego pudiera construir un Terminator de ganso, pero esta versión no me parece del todo lógica, ya que sería más razonable programar a SCP-1675 para matar a todos los depredadores que amenazan a los patos y no a los gansos, aunque es posible que el hombre pato haya creado al objeto por propia voluntad. Creó a SCP-1675 a partir de materiales de desecho con el propósito de vengarse. SCP-1952 quería un asesino mecánico para matar a patos, pero la barrera del idioma se interpuso. Muy probablemente en la época del Homo erectus, la palabra ganso también se usaba para referirse a los patos. Tal vez eran sinónimos, razón por la cual el hombre pato pensó que no importaba qué orden le diera a SCP-1675. Por lo tanto, se suponía que era el asesino de patos, pero en su lugar apareció que odiaba a los gansos. Pero, ¿qué tiene que ver entonces la lengua francesa? ¿Habla francés el Homo erectus, el precursor del Homo sapiens? Difícilmente, ya que este idioma no apareció antes del siglo VI. Sí, por supuesto, nuestro conocimiento de la historia es correcto. Exacto, historia. Uno debe hacer referencia a esto, por supuesto. Hay una leyenda según la cual los gansos salvaron a la antigua Roma. Cuando los galos quisieron capturar la colina capitolina en Roma durante la noche, los gansos cacarearon tan fuerte que despertaron a los guardias dormidos. Así, el asedio fue repelido y los galos, como un grupo étnico, finalmente dejaron de existir. Como saben, los galos vivían en el territorio de la Francia moderna. En mi opinión, algunos de los galos supervivientes pueden haber pasado a la clandestinidad y elaborado un plan de venganza durante muchas generaciones. Vieron la razón principal de su derrota como los gansos. Siguieron el progreso técnico, así como los cambios de idioma. Los galos aceptaron dolorosamente el hecho de que en su tierra el idioma francés se reemplazó a su lengua materna, pero aún así lo toleraron. Sin embargo, viviendo en secreto lejos de la civilización, uno no puede hacer un seguimiento de todo. A los galos se les pasó por alto que las guerras con el Imperio Romano y más aún con los gansos ya no son relevantes. Entonces crearon un Terminator de ganso completamente sin sentido gritando frases en francés. Se asumió que en el próximo ataque SCP-1675 destruiría a todos los gansos, después de lo cual los galos podrían derrotar fácilmente a los romanos. Aún así, un autómata con ametralladoras no habría sido menos efectivo contra los propios romanos. Pero ¿quién puede entender esta lógica antigua? Según mi otra versión, SCP-1675 fue creado por la caza masiva, y las líneas que desacreditan a los gansos fueron agregadas por los creadores solo porque pensaron que sería genial. Si esta hipótesis es correcta, entonces SCP-1675 debe haber masacrado gansos domésticos en la granja o gansos salvajes para cazar, pero eso solo sería posible si SCP-1675 se limitara a un corte en la granja o una fractura en el cuello. La ametralladora del objeto convierte a los cadáveres de las aves en un desastre y hace que no sean aptos para su posterior venta o consumo. Aún así, esto también podría haber sido concebido a propósito. Me atrevería a suponer que SCP-1675 fue desarrollado por algún fabricante de carne de ganso para eliminar los productos de la competencia. El objeto se colocó en secreto en granjas de gansos, donde destruyó todas las aves, después de lo cual fue retirado. Esto es
está respaldado por la obediencia de SCP-1675 a los humanos, pero en algún momento el objeto fue más allá de la granja y accidentalmente terminó en el bosque. Allí, habiendo visto muchos de sus objetivos, el Terminator hizo lo que amaba hasta que finalmente fue descubierto por el personal de la fundación. Así que entre las teorías que he mencionado hasta ahora, ¿cuál te gusta más? Házmelo saber abajo en los comentarios y comparte este video con tus amigos. Nos vemos.